La vida no es justa. Muchas de nosotras hemos oído o hemos dicho esa frase a través de nuestra infancia, porque teníamos que compartir los juguetes o porque éramos menores y nuestros hermanos mayores tenían privilegios que nosotras no teníamos. O simplemente eran cosas que no podíamos tener por nuestra edad, por el sitio donde vivíamos, por los recursos económicos de nuestros padres. Y esto pudo haber pasado en cualquier ámbito de nuestras vidas, con los hermanos, con los vecinos, en el colegio, en muchos lugares. Y les decíamos a nuestros padres, cuando veíamos algo que no podíamos tener, ¿pero por qué? La vida no es justa. Y ahora de adultas también sucede, ¿verdad? Tal vez estamos contentas con lo que tenemos hasta que de repente nos damos cuenta de que alguien tiene más y mejor de lo que nosotras tenemos. Por ejemplo, la bendición de un salario puede amargarse en el momento en que escuchamos que otra amiga trabaja menos y gana más. El apartamento que parecía tan bonito y cómodo hace un tiempo, ahora parece palidecer en comparación con los arreglos que le hizo el hermano Víctor al apartamento de los hermanos Hernández. Ahí va la propaganda, Pau. Escuchamos que el esposo de mi amiga le envió flores sin ningún motivo y de repente pienso que me estoy perdiendo de algo. En la calle, en la iglesia, en el trabajo, vemos una mujer bien vestida, con la figura que nos gustaría tener y comenzamos a sentirnos descontentas con nuestra propia forma y tamaño. Amigas, la trampa de la comparación puede atraparnos cuando menos lo esperamos. En la universidad, en el trabajo, en la iglesia, viendo las redes sociales, en la televisión, incluso cuando vamos con los niños al parque o simplemente estamos sacando el perro. Donde quiera que miremos, estamos siendo bombardeadas con la búsqueda de más. Ese sutil juego de comparación. Y si lo permitimos que entre en nuestro interior, puede comenzar a echar raíces y florecer en una vida de descontento y dolor. Acompáñame en una oración para iniciar. Padre Santo, te damos las gracias porque tú nos has permitido llegar hasta aquí, simplemente por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú trabajas en nosotras a pesar de nosotras, Señor. Tienes paciencia, tienes gracia, tienes los medios, Señor, para que nosotras seamos cada día más parecidas a Cristo. Señor, este mensaje que has preparado y sabiendo que tú lo tienes para nosotras, queremos aprovecharlo al máximo, Señor. Permite que cada palabra, cada frase, cada principio llegue al corazón de mis hermanas, a su mente, como has trabajado en mi corazón y en mi mente, Señor. Y que ellas también sean transformadas en la medida que conocemos cuál es tu voluntad para nosotras, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, la raíz del problema es el pecado de la envidia. Un pecado que puede parecer insignificante en comparación con los otros mandamientos. Sin embargo, como es todo pecado, de pronto su naturaleza sutil puede a menudo ocultar sus dolorosas consecuencias. Hay codicia, envidia, celos. Estas palabras llegan a lo más profundo de nuestro ser, pues van más allá de las acciones externas de nuestra vida y perforan los afectos internos en nuestro corazón. Para una mayor comprensión de la envidia abordaremos este concepto de tres maneras. Iniciaremos dando la definición bíblica de la envidia y luego observaremos tres características de la envidia que se convierten en un pecado peligroso si se permite que eche raíces en nuestros corazones. Entonces, definamos qué es la envidia. La envidia no es simplemente no tener deseos. La Escritura está llena de personas
que anhelaban cosas buenas. Los salmistas ansiaban profundamente mientras clamaban ante el Señor. Anhelaban la palabra de Dios, anhelaban hacer su voluntad, anhelaban su salvación, la verdad y la sabiduría. Ana oró y pidió al Señor por un hijo año tras año. Los escritores del Nuevo Testamento también expresaron sus deseos. Pablo anhelaba la comunión con los creyentes, la gloria del cielo, el crecimiento espiritual de la iglesia y la salvación de sus hermanos los israelitas. Y alentaba a sus lectores a desear fervientemente los dones espirituales. Jesús relacionó nuestra felicidad con tener buenos deseos cuando proclamó: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Tener un anhelo intenso no se opone al contentamiento. De hecho, Pablo se consideraba contento en toda circunstancia. Filipenses 4:11. Pero aún estaba lleno de deseos. En el Antiguo Testamento vemos que el Señor quiere que nuestros corazones estén llenos del tipo de deseo que es más vivificante, resumido en las palabras de Asaf. Y lo leo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Salmos 73, 25 y 26. Entonces, al comenzar a explorar este tema, necesitamos entender que nuestra envidia no es solamente un problema de tener deseos. Es el problema de no tener los deseos correctos y de la manera correcta. Entonces, la envidia no es un problema de tener deseos. El problema es de no tener los deseos correctos y de la manera correcta. La palabra codicia es también mencionada en las Escrituras para traducir el concepto de envidia y describe un deseo idólatra o desmesurado de poseer a menudo aquello que pertenece a otro. Así podemos definir la envidia como un deseo desmesurado o culpable de poseer frecuentemente algo que pertenece a otro. ¿Cómo definimos la envidia? Dice, un deseo desmesurado o culpable de poseer frecuentemente algo que pertenece a otro. El término desmesurado se refiere a desear algo bueno de manera incorrecta o idolátrica, mientras que el término culpable se refiere a desear algo incorrecto, claramente prohibido en las Escrituras. Entonces, desmesurado quiere decir que deseas algo bueno de manera incorrecta o idolátrica. Y culpable quiere decir que deseas algo incorrecto, claramente prohibido en las Escrituras. Bueno, y ya habiendo definido la envidia, veamos los tipos de envidia. Para hablar de los tipos de envidia, veremos el deseo envidioso, usaremos este término, deseo envidioso, para describir un deseo pecaminoso que ha echado raíces en nuestro corazón. La envidia no es el único término utilizado para explicar nuestros deseos incorrectos. La envidia es un patrón de pecado tan problemático que la Biblia usa otras palabras para ayudar a clarificar los tipos de deseos incorrectos. Bajo la sombrilla de la envidia hay 3 tipos específicos de ramas que podemos decir en la Biblia de la envidia: codicia, lujuria y avaricia. Vamos a definir un poquito la codicia. Describe el fijar nuestros afectos en aquellos que pertenecen específicamente a otra persona. La lujuria describe la codicia que suele tener un carácter sexual. La avaricia describe la codicia que se enfoca principalmente en la adquisición de dinero y posesiones. Cada uno de estos tipos de envidia, si se deja sin control, puede consumir nuestro corazón y llevarnos a vidas de descontento. Un corazón envidioso se apaga, nunca está satisfecho y siempre está queriendo más.
Yo tengo una nieta de 3 años. Bueno, mi esposo y yo tenemos una nieta de 3 años. Y ella hace poco recibió en su pequeño mundo a un hermanito. Y esto la llevó a mostrar su envidia. Pues el hermano ahora quiere los juguetes que antes eran de ella. Pues ella dice que son de ella. Y la palabra mío empezó a ser una constante en la relación con su hermanito. Todo lo que el hermano quiere, ella se lo quita y le dice mío. Mi hijo le dice, esta no es tuyo, es mío, porque yo lo compré. Su corazón corrompido por la caída en el Edén está lleno de ese deseo de poseer de una manera desmesurada. Y sería fácil considerar este ejemplo infantil y sonreír, pensando en lo mucho que hemos avanzado desde arrebatar los juguetes de los demás. Sin embargo, al observar cómo parece funcionar nuestro mundo, basado en el principio de siempre desear más y hacer cualquier cosa para obtener lo que queremos, me pregunto si el mundo se ve muy diferente a la relación de esta niña de 3 años con su hermanito. Aunque hayamos madurado en nuestra capacidad de ocultar nuestro desagrado, a menudo nuestros corazones siguen llenos de resentimiento por lo que el otro tiene y nosotros hemos decidido que necesitamos. Hay 3 características de la envidia. Para una mayor claridad de este tema, quiero que examinemos esas 3 características de la envidia que la convierte en un pecado muy peligroso si se permite que eche raíces en nuestros corazones. Que el Señor nos permita, mientras examinamos estas verdades, crecer en nuestra comprensión de cómo la envidia actúa como un parásito en nuestros corazones, dejándonos desnutridas y privadas de los nutrientes que necesitamos. La primera característica es: la envidia es un patrón de pecado, no una circunstancia. La primera característica de la envidia es un patrón de pecado, no una circunstancia. A medida que buscamos entender en qué consiste la envidia, es importante reconocer que es un patrón de pecado en nuestro corazón, no un conjunto de circunstancias que enfrentamos. La envidia puede cegarnos tanto que llegamos a creer que si simplemente obtuviéramos el objeto deseado, un empleo, un bebé, un cónyuge, la sanidad de nuestro cuerpo, podríamos estar contentas en la vida. Sin embargo, nuestros deseos desmesurados nunca se resuelven con la adquisición. Hoy podemos codiciar un objeto, pero una vez que lo obtenemos, pronto podemos comenzar a desear otra cosa. De hecho, en lugar de apagar el fuego de la envidia, a menudo la obtención de un objeto nos da un deseo aún mayor de poseer algo más. Cuanto más tenemos, más queremos. Cuanto más tenemos, más queremos. Una vez un reportero le preguntó a Rockefeller, que fue un hombre muy, muy rico, ¿cuánto dinero se necesita para ser feliz? Y él le respondió, solo un poco más. Nuestro mayor problema no es nuestro conjunto de circunstancias, sino la ceguera y dureza que se apodera de nuestros corazones. Gastamos tiempo, recursos y energías en un intento de obtener más y luego, una vez conseguido, pronto nos encontramos persiguiendo el próximo deseo de manera inapropiada. Es un patrón que actúa en nuestros corazones y siempre nos deja vacías. Salomón, el rey más rico y sabio en la historia de Israel, miró hacia su vida y lamentó. Y leo, y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo, y esta fue la recompensa de toda mi labor. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho, y el trabajo en que me había empeñado, y he aquí, todo era vanidad, y correr tras el viento, y sin provecho bajo el sol. Eclesiastés 2, 10 y 11.
Salomón se dio cuenta de que obtener todos esos placeres y riquezas de este mundo no satisfizo su alma. Si queremos evitar el arrepentimiento de Salomón, debemos aceptar que nuestros deseos envidiosos surgen debido a nuestro pecado, no a nuestras situaciones. Obtener todo el mundo, todo lo que el mundo tiene por ofrecer, será vano si nuestro corazón no encuentra satisfacción en el Señor. Yo experimenté esa realidad del problema del corazón cuando mi esposo y yo viajamos con nuestros hijos pequeños por un tiempo a vivir a Canadá. La mudanza fue difícil. En nuestro primer apartamento vivíamos sin algunas de las comodidades que habíamos dejado en Colombia. No teníamos lavadora y teníamos que ir a las lavadoras públicas que habían en el edificio donde vivíamos. Nuestro transporte era el bus público o íbamos a pie, pues no teníamos auto. Los vecinos eran diferentes, todos eran diferentes, hablaban otros idiomas, vestían diferente, olían diferente. Y pasé muchos de esos primeros meses allí envidiando cosas que con el tiempo se habían convertido en expectativas de mi corazón. En silencio me decía a mí misma, bueno, podría ser mucho mejor si conociera mejor la ciudad o no tuviera que caminar en este frío tan terrible, que no hubiera tanto frío. Y también me quejaba interiormente y decía, bueno, la lavandería no sería tan difícil si la máquina no se tragara las monedas o si no tuviera que cargar toda la ropa en el ascensor lleno de personas. En las noches solitarias me sentaba y me preguntaba qué estarían haciendo mis amigos y mi familia en Colombia, creyendo que todos debían estar pasándola muy bien simplemente estando juntos. Eran las circunstancias que yo vivía. Ahora estamos de nuevo en Colombia, las cosas han cambiado mucho, ya no hace tanto frío, tengo lavadora en mi apartamento, tenemos un carro, tenemos la iglesia que nos brinda la bendición de compartir con amigos y hermanos en la fe. Ahora mi pregunta para ustedes es, ¿estos cambios favorables en las circunstancias han hecho que yo sea una persona más alegre y contenta? No han hecho que yo sea una persona más alegre y contenta. No, estas circunstancias favorables no han llevado a mi satisfacción personal. Los cambios de circunstancias no pueden sino llevar a una alegría temporal. Pero sin la obra de la gracia de Dios, mi deseo cumplido ahora de tener mi propia lavadora puede convertirse rápidamente en un nuevo pensamiento codicioso. Entonces ahora tengo la lavadora, pero puedo decir, sería bueno si alguien me puede ayudar con la lavada, o si puedo mandar a lavar las camisas de mi esposo. Mi problema nunca fue la ubicación de la lavadora, ni el hecho de tener o no tener un auto. Mi problema era aceptar la voluntad del Señor para mi vida, que involucraba estos elementos triviales sobre los cuales murmuraba y me quejaba en mi corazón. Puedo decir que por la gracia de Dios, Él está cambiando mi corazón para confiar y regocijarme en Él, sin importar mis circunstancias. Sin embargo, lo que se necesita es un constante cambio en mi corazón, no mis circunstancias. Si mi corazón no está liberado de este patrón de pecado, entonces pasaré de un deseo inicial a más deseos, logrando solo una felicidad temporal con la obtención de este deseo. Sé que el ejemplo que comparto se centra en áreas triviales y relativamente mundanas de la vida. Yo sé que muchas de ustedes están lidiando con anhelos mucho más profundos y sentidos en el corazón. Algunas de las cosas que ustedes anhelan parecen ser la puerta de entrada a todos sus otros anhelos. Sin embargo, la envidia a menudo se arraiga en estas áreas cotidianas de nuestras vidas. Las decepciones se fermentan en nuestro corazón y murmurar y quejarse se vuelven un hábito. Y a medida que disminuye la gratitud, nos sentimos cada vez más descontentas, sin tener en cuenta la importancia de nuestra lucha. Escuchen esto, mis queridas amigas. Cualquier tipo de deseo
envidioso, desde lo insignificante hasta lo complejo, es una ofensa ante Dios. Cualquier tipo de deseo envidioso, desde lo insignificante hasta lo complejo, es una ofensa ante Dios. Por lo tanto, al escudriñar la envidia, lo primero que debemos entender es que es un patrón de pecado interno y no una circunstancia externa. Otra característica de la envidia es que está marcada por la comparación y el sentimiento de derecho. La envidia está marcada por la comparación y el sentimiento de derecho. Esta es la segunda característica que necesitamos entender sobre la envidia, que está marcada con la comparación con y el sentimiento de derecho hacia nuestro prójimo y sus posesiones. Si te preguntas en qué área de tu vida estás envidiando, considera dónde comparas más tu vida con la de los demás. Si te preguntas en qué área de tu vida estás envidiando, considera dónde comparas más tu vida con la de los demás. La envidia trata de mirar por encima de la cerca hacia la vida del otro y desear lo que esa persona tiene, mientras comparamos sus circunstancias con las nuestras, y no es solo un tema de observación. No es solamente decir, uy, esa casa está muy bonita. En cambio, es un deseo con sentido de derecho y acusación. Esa es una casa muy bonita. Yo debería tener una casa así. ¿Por qué Dios no me da una casa como esa? ¿Por qué Dios siempre parece bendecir a todos menos a mí? El 10º mandamiento nos advierte contra este tipo de comparación y sentimiento de derecho. Deuteronomio 5:21 dice, no codiciarás, en nuestro caso, o no envidiarás la mujer de tu prójimo, y no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey. No pondrás tus deseos en la casa de tu prójimo, ni en su campo, ni en su siervo o sierva, ni en su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Escuchen esto. Es más fácil envidiar lo que está más cerca de nosotras, porque es ahí donde empezamos el juego de la comparación. Es más fácil envidiar lo que está más cerca de nosotras, porque es ahí donde empezamos el juego de la comparación. Y mientras jugamos este juego peligroso, nos encontramos determinando exactamente qué tipo de vida sería mejor para nosotras. Nos gustaría el apartamento perfecto de los hermanos que nos invitaron a almorzar el domingo pasado, el matrimonio amoroso de otro, el nivel de ingresos. Empezamos considerando cuán fácil o mejor sería nuestra vida con la obtención de estos elementos. Y lentamente un sentido de derecho crece en nuestro corazón. El deseo envidioso dice la siguiente mentira: si Dios bendice a otra mujer de cualquier manera, entonces yo también tengo derecho a esa bendición. Este tipo de lección es una forma de ceguera. Tal vez nuestros hermanos tienen un apartamento maravilloso, sí, pero su matrimonio se está desmoronando. Tal vez el ingreso del amigo viene a un gran costo de trabajar muchas horas y estar lejos de la familia y de los amigos. Mis amigas, en cada vida hay bendiciones y hay dificultades. La envidia nos ciega a las dificultades de nuestro prójimo y en cambio se enfoca en las formas en que el Señor la está bendiciendo con lo que nosotras deseamos. Las dificultades de ella pueden parecerte triviales a tus ojos. ¿Cómo puede tener ella una lucha significativa si tiene todo lo que desea? La envidia es lo opuesto al mandamiento de Cristo que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Porque nuestro prójimo se convierte en nuestro enemigo simplemente al poseer lo que nosotros deseamos. No podemos amar bien aquellas personas cuyas vidas o posesiones envidiamos. No podemos amarlos bien.
porque estamos envidiando sus posesiones y envidiando sus vidas. Esa es la primera muestra de envidia, es el descontento con nuestra propia situación. Nuestra insatisfacción puede crecer porque comparamos nuestra vida con la de los demás, o porque nuestra realidad presente es bastante diferente de nuestras propias esperanzas, sueños y expectativas de vida. Cualquiera que sea la causa del descontento, es una señal segura de que nuestro corazón está codiciando algo de manera exagerada. Entonces, la primera muestra de envidia es el descontento por nuestra propia situación. La segunda muestra de envidia es si codiciamos o lamentamos el bien de nuestro prójimo. Estamos envidiando. Si descubres una buena circunstancia que le ha ocurrido a tu prójimo, un excelente puntaje en una prueba, una experiencia divertida, un diagnóstico médico positivo, un nuevo trabajo, una nueva posesión de algún tipo, una propuesta de matrimonio, un embarazo, un éxito ministerial, una respuesta a una oración largamente esperada, y tu reacción es envidia o pesar ante su buena situación, puedes estar segura de que estás luchando con el 10º mandamiento. Verdaderamente nuestra envidia o pesar ante el bien de otra persona muestra la fealdad de este pecado en nuestros corazones. Nuestra capacidad de regocijarnos con los que se regocijan es consumida por nuestra propia insatisfacción con la vida. Consideramos la bondad de Dios hacia otros como motivo de tristeza para nosotras, ya que creemos equivocadamente que Dios ha fallado en ser bueno con nosotras. Esta es una gran falta de confianza en Dios. Robamos tanto al prójimo como a nosotras mismas el placer de compartir la alegría. Y para que quede un poquito claro, les voy a dar el ejemplo. Una amiga suya le dice, vamos a ir a la costa de vacaciones. Y nos vamos con mi esposo, nos vamos a ir por tierra, la primera vez que vamos a ir a la playa, y estamos tan contentos, estamos súper contentos. Y tu reacción es, uy, qué jartera la playa, qué jartera ese calor, y la playa con esa cantidad de vendedores, y no, y Cartagena que ahora se volvió ese problema del trato con los niños sexuales, no, eso es horrible. A mí sí no me gustaría ir por allá. Además que uno llega con eso lleno de arena, y la arena le dura a uno en las maletas, en la ropa, en toda parte. Entonces, tu amiga va a quedar muy preocupada, y en lugar de sentirse alegre con sus planes, va a empezar a preocuparse por todo lo que tú le estás diciendo. Eso es lo que les estoy diciendo. Robamos tanto al prójimo como a nosotras mismas el placer de compartir la alegría. Finalmente, una muestra de envidia, además del descontento, la insatisfacción o lamentarnos, es tener afectos exagerados hacia cualquier cosa que pertenece a nuestro prójimo. Si pones tus deseos o afectos en lo que pertenece a tu prójimo, nunca podrás amar bien a esa persona. Pensarás en ella solamente en términos de lo que posee en lugar de quién es. Es importante aclarar en este punto que estos afectos no se limitan solamente a posesiones físicas. Estamos equivocadas al poner nuestros afectos en cualquier cosa que pertenezca a nuestro prójimo. Anhelamos cosas diferentes en distintos momentos de nuestra vida. Envidiamos experiencias, posesiones, recursos emocionales, niveles educativos, hijos obedientes, matrimonios, etapas de vida, dones, habilidades intelectuales y una multitud de cosas mucho más allá que solo el bonito vestido de nuestra vecina. Limitarlo a las posesiones físicas minimiza grandemente al 10º mandamiento y no logra captar el corazón de nuestra situación. Amigas, Dios quiere el contentamiento en todas las cosas que conciernan a nuestra vida y situación. Él es el Señor de todas nuestras circunstancias, y de ese profundo contentamiento fluirá un deseo justo y un gozo en el bien de nuestro prójimo. En contraste, nuestra envidia está marcada por una comparación y sentimiento de derecho
que nos lleva al resentimiento hacia Dios y el aislamiento de una verdadera comunión con los demás. ¿Por qué? Porque una hermana está gozosa y quiere celebrar algo y tú dentro de ti tienes esa envidia y dices, ¿sabes qué? No puedo ir, estoy muy ocupada, no puedo ir a compartir contigo tu alegría. Por eso, porque tenemos un resentimiento hacia Dios y un aislamiento de la verdadera comunión. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto que la envidia es un patrón de pecado, no una circunstancia. La envidia está marcada por la comparación y el sentimiento de derecho, y ahora la envidia es un pecado generador. La última característica que nos ayuda a entender la serie de la envidia es la noción de que es un pecado que engendra otros pecados. Thomas Watson llamó a la envidia un pecado madre, porque nos lleva a quebrantar cada uno de los 10 mandamientos. Dice que la envidia nos lleva a quebrantar el primer mandamiento porque el objeto de nuestro deseo se convierte en otro Dios que adoramos y amamos. Quebrantamos el cuarto mandamiento porque nuestros deseos envidiosos nos llevan a dedicar nuestro tiempo a nuestros propios placeres en lugar de la adoración a Dios. No vine al servicio el domingo, hermana. ¿Y por qué no viniste? Estaba muy cansada, he trabajado toda la semana, ha sido una semana muy dura. Le estás robando, le estás quebrantando el cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque tienes un deseo envidioso de dedicarte el tiempo del domingo, que es para el Señor, a tu propia recuperación. El adulterio comienza primero con el deseo envidioso de la lujuria. El robo comienza con la envidia de lo que pertenece a otro. Y saben, nuestros deseos envidiosos no se quedan simplemente en los rincones de nuestro corazón. Santiago dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Santiago 1, 14, 15. Mientras contemplamos estos deseos incorrectos y fijamos nuestro corazón en ellos, darán a luz pecados externos que finalmente conducirán a la muerte espiritual. Necesitamos tomar en serio el efecto que estos deseos internos tienen en nuestra vida física, emocional y espiritual. Si se dejan sin control, eventualmente nos llevarán a una gran tristeza y a muchas consecuencias en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean. Por eso, en vez de envidiar, debes estar contenta. Ese es el tema de nuestro seminario, el pecado de la envidia y el gozo del contentamiento. Debes crecer en contentamiento. ¿Y cómo creces en contentamiento? Ve a Dios primero. Arrodíllate en silencio, levanta tu corazón, disponte a escuchar. Dice 2 Samuel 15:26, el rey David se dirigía al Señor diciendo, pero si él dijera así, no me complazco en ti, mira, aquí estoy, que haga conmigo lo que bien le parezca. El rey David muestra su total dependencia en la voluntad de Dios para su vida, sabiendo que todo será para su bien. También para crecer en contentamiento que haces, recibes lo dado del Señor. El Salmo 16:5 dice, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Aquí el salmista agradece la bendición de Dios, su porción y todo lo que Él le da, que es lo necesario. Para crecer en contentamiento debes hacer la aceptación de lo que Él te da en paz. Dice Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dice el pastor MacArthur acerca de este versículo, esta paz que desconocen los que aún no son salvos, asegura la calma en tiempos de tempestad y silencia el temor. Para crecer en contentamiento, siempre es posible hacer la voluntad de Dios. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos.
Y dice 15:10 también de Juan, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estos versículos nos hablan de que la obediencia y el amor a Jesús van unidos y son inseparables. Si lo amas, le obedeces. Y que Jesús es nuestro ejemplo para seguir en su obediencia perfecta, porque Él siguió obediencia al Padre en perfección. Para seguir creciendo en contentamiento es hacerlo ahora. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos, dice el Salmo 119:60. Apresúrate a guardar esos mandamientos. Tú no eres dueña de tu vida, porque el único que conoce el futuro es el Señor. No sabéis cómo será vuestra vida mañana. Santiago 4:14. El amor significa sacrificio, si quieres crecer en contentamiento. Y dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primera de Juan 3:16. Dios llama a los creyentes a amarse unos a otros, y es un parámetro de amor que Jesús tuvo para con nosotros. Entonces también elige tu actitud. Vas a cambiar tu actitud porque vas a crecer en contentamiento. Entonces dice Filipenses 2, 5, 7, 8. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo. Cristo es nuestro ejemplo de humildad sin egoísmo. Entrégale todo a Jesús, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por causa de mí, la hallará. Mateo 16:25. Así que estarás segura que Él hará todo bueno para ti. Dice, haz lo que sigue, no te quedes ahí, haz lo que sigue. Dice Ezequiel en 24:8, Jeremías, el Señor le dijo que no llorara a su esposa, y él dice, por la noche murió mi esposa, y a la mañana siguiente hice como se me había mandado. Ezequiel fue obediente y se sometió a la voluntad de Dios. Y dar gracias siempre en todo y por todo. Dice Efesios 5:20, siempre dando gracias a Dios Padre por todo. Y dice Filipenses 4:11, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo sufría muchas persecuciones en ese momento. Había habido hambre, había habido decepción de los cercanos, estaba encarcelado, y esto nos enseña que su contentamiento no estaba basado en las circunstancias, sino en su dependencia y fe en su Salvador Jesucristo. Esto es, mi amigas, crecer en contentamiento. Por último, el poder de Dios en nosotras nos permite llenarnos de esperanza. Satanás a menudo tratará de convencerte de que sea cualquiera tu situación en la que te encuentres, no hay esperanza. Pero Pablo recurre de nuevo a la oración y pide, y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Nuestro gozo, nuestra paz y nuestra esperanza no fluyen de circunstancias perfectas, ni de obtener todo lo que este mundo tiene para ofrecer. En cambio, estos son los frutos del crecimiento espiritual. A menudo el fruto del crecimiento espiritual crecen en el horno de las pruebas y de las aflicciones, pero conducen a una esperanza que es imperecedera. El poder de Dios obrando en nosotras nos permite comprender su amor, vivir en una vida digna de nuestro llamado, dar fruto de toda buena obra, perseverar en la paciencia, vivir una vida de acción de gracias, escapar de la corrupción causada por los malos deseos y finalmente abundar en esperanza. Amiga, el Evangelio no es solo una buena noticia para nuestra situación eterna, también es una buena noticia para tu situación terrenal, porque el camino a la vida abundante solo se puede encontrar en Cristo. Y yo les digo, mis hermanas, el contentamiento
no es la ausencia de lucha ante el Señor. El contentamiento implica lucha. De hecho, antes de que Pablo les diga a los filipenses que ha aprendido el secreto de estar contento en toda y cada una de sus situaciones, les dice: pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13, 14. A pesar de que Pablo estaba completamente contento, se esforzó en seguir adelante, presionando para ganar la meta de la fe. Sus palabras denotan lucha activa y no una inactividad pasiva. Yo te digo hoy, el contentamiento no descenderá repentinamente sobre ti. Debes luchar activamente contra las mentiras del mundo, la carne y el diablo para encontrar la paz que solo se encuentra en Cristo. Con el fin de tener contentamiento presente, debes seguir mirando hacia la cruz y hacia el cielo. La cruz te recuerda que Jesús te amó lo suficiente como para derramar su propia sangre, puesto que Él ha dado lo más costoso que tenía para dar. Todo lo que Él retiene es ciertamente parte de su bondad para contigo. Y el cielo nos recuerda que un día todos nuestros anhelos y luchas actuales serán satisfechos. Lo que falte aquí se realizará plenamente allí. En una ocasión recibí una triste noticia acerca de mi desempeño en una labor en la que yo esperaba recibir diferente respuesta. Yo esperaba gratitud, pero al contrario recibí queja, recibí crítica y recibí rechazo. La mañana en que recibí esa noticia me llevó a una nueva comprensión. Al principio sentí simplemente fracaso ante mis lágrimas. Sin embargo, al contemplar y considerar las promesas de Dios, me di cuenta que vendrán con muchas lágrimas. Mis lágrimas fueron el punto de partida ese día para que me volviera de nuevo al Señor, buscando la vida solo en Él. Mis lágrimas no hablaban necesariamente de mi propia falta de satisfacción, simplemente expresaron la realidad de los problemas que cada una de nosotras experimentamos en este mundo. Al final del día, el Señor había cambiado mi lucha por una aceptación pacífica. Mis circunstancias no habían cambiado, pero una vez más Cristo intervino y se apoderó de mi corazón. Él me llevó a la satisfacción en Él mismo, recordándome que no hay otro lugar sólido para que mi fe descanse. Todo lo demás es arena movediza. Si te encuentras luchando continuamente para encontrar la vida solo en Cristo, no lo tomes como una mala señal, sino como una buena señal. Todavía estás en la lucha. Recuerda que la vida cristiana se describe como una carrera, dice Hebreos 12:1, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Se describe como una batalla, Efesios 6, del 11 al 13. Se describe como un parto, Romanos 8, 22 al 24. Cada una de estas imágenes representa la realidad de las luchas que acompañan nuestro caminar con Dios. También señalan las alegrías por venir. Una carrera tiene un límite, tiene una meta, una batalla tiene una victoria y el parto da como resultado una nueva vida. Podemos soportar la lucha porque sabemos que hay algo glorioso por venir. La cruz de Cristo no solo paga la pena de nuestros pecados, sino que también nos da el poder para poder vencer el pecado presente. A través de la obra de Cristo recibimos al Espíritu Santo, quien nos da la capacidad de vivir una vida de justicia y obediencia. Esto significa que ya no estamos obligadas a seguir el patrón de la envidia, sino que podemos vivir como nuevas criaturas. Este poder interno del Espíritu es lo que permite buscar a Dios y experimentar una verdadera satisfacción en Él. El apóstol Pablo describe como
El Espíritu nos fortalece y nos capacita para vivir de una manera digna de Dios, soportando con paciencia y llenas de gozo. Es esta fuerza la que nos permite resistir la tentación de la envidia y encontrar paz y esperanza en medio de nuestras pruebas, experimentando el poder de Dios al adoptar un nuevo patrón. Y en lugar de centrarte en las cosas del mundo, debes buscar a Dios y a su palabra. Debes buscar la comunidad en la iglesia. Debes buscar la oración diaria. Y esto requiere de tiempo y de esfuerzo, pero te lleva a experimentar un gozo más profundo y una mayor cercanía a Dios. A través de la cruz hemos recibido un nuevo patrón de vida que nos libera de la envidia y nos permite vivir en paz y contentamiento, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y mediante el Espíritu Santo podemos vivir una vida de satisfacción genuina en Dios, dejando atrás el ciclo destructivo de la envidia y adoptando un estilo de vida que glorifica a Dios y nos llena de gozo. Y que juntas podamos decir gozosas: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. Y si aún hoy tú estás aquí y no crees en este poder de la cruz, ¿qué mejor día que hoy? Arrepiéntete, arrepiéntete de tu pecado, ve a la cruz y arrepiéntete, porque esto de la envidia es un pecado que tú sola no puedes lidiar con él, pero teniendo un arrepentimiento genuino en la cruz, en esa obra preciosa de Cristo y rogando por el perdón, el Señor dice que Él al que viene no le echa fuera. Hoy puede ser el día de tu salvación. Oremos. Padre Santo, eres bueno, eres maravilloso y nos has dejado este precioso regalo de la salvación. Sabemos que somos pecadoras, que estamos en la carne, pero que hemos recibido esa salvación. Te damos las gracias, Señor, porque somos salvas, porque tú nos ves limpias, porque esa sangre preciosa, Señor, es valiosa en nuestras vidas y nos permite luchar contra ese pecado de la envidia. Señor, ayúdanos, que estas enseñanzas que hemos tenido hoy sean para que nosotras salgamos de aquí transformadas, y no por un día o una semana, sino que esto sea una constante en nuestras vidas, Señor, que dejemos el patrón de la envidia y que sigamos a nuestro Señor Jesucristo y su ejemplo. Y que si aquí hay una mujer que aún no cree, Señor, que tú la tomes y que ella sea salva. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos porque sabemos que en ti es el único que hay esperanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.